Tengan ustedes un excelente. Ok. Estimados compañeros, tengan ustedes un excelente día. Vamos a dar inicio a la 8ª semana del tema del curso de medicina forense con el tema de accidentes de tránsito. Este tema de por sí es interesante y recuerdan ustedes que es el proceso por el cual existen mayores demandas por los accidentes de tránsito. No solamente en Guatemala, sino alrededor del mundo. Este es un tema que ha sido considerado vital para el desarrollo de la humanidad, el de movilizarnos. Así que sin más preámbulos, vamos a dar inicio al tema de hoy, esperando, como siempre, que sea de su complacencia académica y que logre satisfacer los procesos de aprendizaje. El objetivo de la clase es que el estudiante comprenda que un accidente de tránsito, por definición, significa un evento que ocasiona un daño involuntario o que altera el estado habitual de un suceso. La idea realmente de accidente de tránsito se vincula a la contingencia que se produce en la vía pública y que en el cual o en ese suceso se ven involucrados uno o más vehículos. Los tipos de accidentes de tránsito. Muchas circunstancias pueden llevar a que un accidente ocurra, como por ejemplo un mantenimiento del vehículo preventivo o correctivo de manera deficiente, entre los cuales podemos mencionar las fallas mecánicas, el proceso de los neumáticos, los cuales pueden ir desde estar en malas condiciones hasta no tener la presión adecuada que el fabricante recomienda para cada uno de ellos. La impericia del conductor, el desconocimiento de las normas de tránsito o bien simplemente el incumplimiento, que es lo más común de las normas establecidas para poder transitar todos. Los tipos de accidente, según los informes periciales, se deben en gran parte al incumplimiento de las normas. Esto es el proceso por el cual nosotros tenemos que acatarnos a lo que establece la norma y de esa forma clasificar los accidentes según su tipo, la manera y cómo se produjeron. De tal forma que entonces los tipos de accidentes de tránsito los podemos dividir en varios elementos, entre los cuales podemos mencionar algunos de ellos. Es decir, el elemento más importante, o como todos lo conocemos coloquialmente, es el choque. Y este lo vamos a definir como el impacto de un vehículo en movimiento contra otro u otros vehículos, estén
o no en movimiento, o bien contra objetos que pueden estar fijos. En tanto que un atropellamiento es el accidente en el cual un peatón es inicialmente impactado por un vehículo. Este tipo de accidente es uno de los más presentados, sobre todo dentro de las áreas metropolitanas o urbanas, en las cuales se registra un mayor índice de morbimortalidad con respecto a los otros tipos de eventos que se pueden realizar o que se pueden desarrollar. El volcamiento. Este tipo de accidente se describe mediante el cual los neumáticos del vehículo dejan de estar en contacto con la superficie, es decir, en contacto con el asfalto, con el concreto o la naturaleza del elemento que esté en el piso. Por causas las cuales son consideradas ajenas al conductor. De esa cuenta, solo permítanme un momentito porque parece que no están viendo las diapositivas. Entonces, vamos a compartir de nuevo la pantalla con vosotros. Me indican, por favor, si ya, además de ver mi fea cara, ya pueden ver las diapositivas. Ahí estamos. Rocío, solo por favor, deme una señal chiquita que ya pueden ver. Sí, ok. Bueno, entonces, todavía seguimos con el problema que no la pueden ver. Veamos, pues. A ver si ahora sí. ¿Sí lo pueden ver? ¿O todavía no? Ok, ahí estamos entonces. Bueno, les decía, entonces voy a reiniciar para que ustedes lo puedan. Los tipos de accidentes de tránsito. Definíamos que muchas circunstancias pueden llevar a cabo a que un accidente ocurra, como un mantenimiento deficiente preventivo correctivo del vehículo, entre las cuales podíamos mencionar las fallas mecánicas, las malas condiciones de los neumáticos. Esto no solamente es que el neumático esté liso o que ya perdió su labor, sino que no tenga la presión que el fabricante recomienda. O bien que el piloto no tenga la pericia para conducir, el desconocimiento de las normas de tránsito o por el otro lado el incumplimiento de estas mismas. Los tipos de accidente, según los informes que el departamento de la policía mantiene, y me refiero al de Guatemala, las comisarías clasifican los accidentes según el tipo y la manera que a continuación lo podemos evidenciar. El choque, que es el más común, es el que se define como el impacto de un vehículo en movimiento con otro u otros vehículos que pueden estar también en movimiento o bien detenidos. O a la vez poder tener este tipo de evento con un objeto que se encuentre fijo, tal como un paredón, un volardo, etcétera. El atropellamiento. Este accidente donde el peatón es inicialmente impactado por un vehículo
Esta clase de accidentes es una de las más presentadas, sobre todo en las áreas pobladas, es decir, en las áreas metropolitanas o también conocidas como urbanas, en las cuales este índice de morbimortalidad se registra. En cuanto a lo que me refiero a morbimortalidad, quiere decir que no solamente podemos causar una lesión, sino que también puede producirse algo más severo como es la muerte. Y este es uno de los eventos que más frecuentemente se dan. El volcamiento. En este tipo de accidente lo describimos mediante la situación en la cual los neumáticos del vehículo dejan de estar en contacto con la superficie que puede ser asfalto o concreto, terracería o cualquier otro elemento que ustedes consideren, por causas desde luego ajenas al conductor del vehículo. Algunos de estos volcamientos son producto de maniobras que realizan los conductores antes de iniciar un proceso de detención o de frenar de manera intempestiva e inesperadamente, lo cual se puede tornar en una forma violenta y que puede causar el derrapamiento. Las otras condiciones que nosotros deberíamos de tener presentes son en los sitios donde las condiciones climáticas varían bruscamente y tienen las 4 estaciones del año, sobre todo en el invierno, y no me refiero solamente a la lluvia, sino a la condensación del agua y entonces se forma una capa en el asfalto o en las vías de conducción, la cual se torna muy resbaladiza e incluso las personas pueden ir conduciendo con prudencia, pero los vehículos derrapan. Si ustedes quieren hacer un parangón, es igual cuando se derrama en la carretera diésel, gasolina, aceite, en las cuales las superficies se tornan un poco más eh, inestables de lo común. Eh, en la situación nuestra, pues solo tenemos 2 estaciones, la de la lluvia y la del tren, entonces es un poco menos frecuente, pero sin embargo se da este tipo de características del volcamiento. La expulsión de los ocupantes. Este se produce cuando uno de los pasajeros pierde el equilibrio, ya sea por subir o bajar de un vehículo en movimiento, precipitándose hacia la vía sin que ello haya generado un choque o un volcamiento. En nuestro país, los que utilizamos el servicio público, en la antigua normalidad, pues era muy común eh, que la gente vaya de pie sobre los estribos, que generalmente la utilización es para introducirse al bus, lo cual pone aún más en riesgo en el momento de un frenazo, un derrapamiento, etcétera. La mortalidad, ahí ya no va a ser morbilidad, sino la mortalidad de los que están expuestos los pasajeros. Los incendios. Este evento se produce en consecuencia de intervenciones mecánicas efectuadas, tales como las fallas del sistema eléctrico, las fallas del sistema mecánico, o bien ambas, o algún otro tipo similar, dando lugar a la conflagración. Otra situación que es muy común es el recalentamiento o el sobrecalentamiento de las fricciones, las cuales pueden producir una chispa y que haga una combustión en el sistema de, de gasolina y se produce una explosión y el consiguiente incendio. O bien un evento que podemos establecer por las partes inflamables que el vehículo tiene, como fluidos, la gasolina, etcétera, sin que eso forme parte del accidente previo. En consecuencia, son los accidentes que no se enmarcan dentro de las clases descritas anteriormente, tales como el evento en el cual una llanta de un vehículo expulsa una piedra u un objeto, generando daños al vehículo que va en la parte de atrás, o
lesiones a los ocupantes del mismo. Y estas son situaciones que no se contemplaron dentro de los tipos de accidentalidad que hemos descrito. En cuanto a la escala de gravedad, los accidentes de tránsito se pueden clasificar dependiendo del tipo de daños causados en el accidente, teniendo en cuenta la gravedad de los mismos. Cuando solo hay daños materiales, podemos establecer que es un accidente. Cuando se produce únicamente daños de origen material y donde no hay personas lesionadas, heridas o bien fallecidas. Toda esta, toda esta situación va a establecerse cuando en un accidente sí efectivamente existen heridos, producto de la accidentalidad en el tráfico. Y este tipo de lesionados es el caso en el que el accidente, además de los daños materiales, produce lesiones, en el cual se tipifica un accidente de tránsito donde existen heridos y por lo general debe de brindarse asistencia de tipo médico a las víctimas y los vehículos por ley deben de ser inmovilizados de manera inmediata. Cuando en el suceso, o sea, en el accidente, existen muertos, estos se presentan combinados con daños materiales. Este es el accidente que nadie desea tener y es recomendable de manera inmediata que nos auxilie un abogado para brindarle a la víctima y a los victimarios la asistencia jurídica necesaria en el hecho que se está aconteciendo, con el propósito pues de tener los medios a su alcance. ¿Cuáles son entonces los factores que participan o que predisponen a un accidente de tránsito? Los accidentes de tránsito provocan a nivel global más de 3,000 personas fallecidas cada 24 horas y se ha convertido en uno de los principales problemas económicos, ya que le cuesta a nivel global aproximadamente 65,000 millardos de dólares anuales. Esto solamente en los gastos que están tipificados con los vehículos que se encuentran bajo aseguranza. Y recordemos que existe una gran cantidad de conductores que no tienen seguro para daños a terceros y todas las cláusulas que contemplan estos. ¿Cuáles son los factores entonces? En primer término, tenemos al factor humano, que es la causa del mayor porcentaje de accidentalidad en cuanto a los accidentes de tránsito se refiere. Puede o existen agravantes en cuanto a culpabilidad del conductor, que es el causante según la legislación vigente. El consumo de bebidas alcohólicas. Ya de sobra o tenemos amplio conocimiento que conducir bajo efectos de alcohol induce definitivamente a un incremento de la multicausalidad de accidentes. O bien puede ser por los medicamentos que pueden causar en muchas situaciones una disminución de los reflejos del conductor, así como ya de manera intencional el consumo de estupefacientes, lo cual disminuye la capacidad de reacción ante cualquier imprevisto, tal como realizar un giro violento o bien imprevisto, o hacer maniobras imprudentes
en el cual se va a demostrar una connotada impericia y de omisión de parte del conductor, que son sin duda algunos de los factores más relevantes y coadyuvantes para incrementar los índices de accidentalidad, tal como sucede en nuestro país, que creen que eso es ser uno muy inteligente, conducirse en vía contraria o en contrasentido para tratar de adelantar en la fila o pasar primero en un semáforo o pasar en el semáforo en rojo, que son factores que a la larga son relevantes en los accidentes vehiculares. Las señalizaciones de tránsito. Atravesar un semáforo de amarillo a rojo o ya en rojo, desobedecer las señales de tránsito colocadas, el incumplimiento de las leyes, de la ley vigente de tránsito, circular en carril contrario, rebasar en curva, cambiarse violentamente de carril sin colocar la debida señalización de las luces del vehículo, conducir a excesiva velocidad, definitivamente son causa y factores de un agravamiento de la accidentalidad vial. Usar inadecuadamente las luces del vehículo para conducir en la noche y sin importar lo que podemos causar en el vehículo que viene de frente, me refiero a mantener las luces altas todo el tiempo. La salud física, la salud mental del conductor, el estrés o la fatiga, o bien la imprudencia que éste pueda tener. Me quiero detener aquí un momentito y para que ustedes logren hacer un proceso de reflexión en cuanto al conducir bajo estrés y fatiga. Para ninguno de nosotros es un secreto que los conductores de tráiler manejan hasta 48 horas de manera continua. Y la única manera o la única forma de mantenerse en vigilia, o sea, despiertos, es el consumo de bebidas energéticas, las cuales están sobrecargadas de procesos adrenérgicos que incrementan la adrenalina y por eso el paciente, digo, el conductor se mantiene en vigilia, pero esto en una gente joven pues tendrá problemas que no son muy severos para la salud, pero en gente mayor de 35 años ya el consumo de 4 o 5 de esas bebidas energizantes en 24 horas puede causarle un evento cardiovascular y provocarle la muerte con el consiguiente hecho de causar una accidentalidad fatal dentro de la carretera y no solamente va a fallecer el conductor del vehículo pesado, sino que muchas otras personas que se encuentren involucradas. Entonces, esto se los saco a colación para que ustedes no olviden los factores clínicos que afectan de manera contundente al conductor. La ceguera por la fotofobia a la luz es un factor muy relevante. El daltonismo, o sea, el daltónico es el que confunde los colores. La sordera, o bien procesos de hiperglicemia, o sea, de diabetes, en la cual no se encuentran compensados. Los epilépticos son aquellos pacientes que sufren ataques convulsivos, eh, que son factores clínicos que pueden producir accidentes y es de vital importancia que a los conductores, sobre todo, debería ser a todo nivel, pero sobre todo quienes conducen vehículos de transporte público o bien vehículos de transporte de carga, lo máximo, según la legislación de otros países industrializados y más desarrollados, no se les permite manejar más de 6 horas continuas. Para los que han viajado por vía terrestre en Estados Unidos o en Europa, cuando los viajes son de 24 horas de carretera, en las estaciones están los recambios de los pilotos.
que es con una periodicidad de 6, máximo 8 horas. Es decir, no permiten que el conductor se estrese y esto le produzca niveles adrenérgicos muy grandes y pueda tener una falla sensorial o bien fisiológica y produzca un accidente fatal. Sin embargo, en nuestro país es común que el piloto de un bus vaya y venga N cantidad de veces en 24 horas sin tener un descanso, y esto podría ser uno de los factores predisponentes a los accidentes fatales. También debemos de tener en cuenta que existen factores que son inherentes a una señalización vial inadecuada, lo cual va a afectar de manera contundente el efecto sobre todo del ordenamiento vehicular, el cual evidentemente debe existir desde el punto de vista de la vialidad. Los peatones en cualquier parte del mundo tienen la prioridad sobre los vehículos. Sin embargo, no quiero ir muy lejos, solo les quiero poner un ejemplo, pero tremendo. Existe un centro comercial en la Avenida de las Américas, en el cual hay un paso de cebra y ahí ningún vehículo se detiene. La gente o los peatones que necesitan cruzar de una acera a otra tienen que hacer señales para que los vehículos se detengan, lo cual es un índice se supone, en una zona de más desarrollo, en el cual la gente tiene capacidades cognitivas, volitivas y culturales y de educación mayores. Les importa un comino que la gente esté parada, y yo he visto ya 2 intentos fallidos de atropellamiento por la imprudencia y negligencia de los conductores. De eso, recordemos también que, derivado de nuestra idiosincrasia y cultura latina, es muy común observar a gente que se mantiene jugando al soccer en las calles, en las carreteras, los cuales es muy proclive a provocar un accidente. Además, por las condiciones topográficas de nuestro país, es muy frecuente que existan derrapamientos de rocas o bien deslaves por el incremento de la saturación de los suelos por las lluvias y la humedad. Estos en general son causales de accidentes de tránsito. No podemos soslayar los efectos del factor mecánico, ya que los vehículos en condiciones no adecuadas para su operación, tales como un sistema de frenos que no se le da mantenimiento, que se encuentra averiado, la suspensión del vehículo por falta de mantenimiento o por el uso, así como el sistema eléctrico incorrectamente acondicionado, y en general un vehículo sin mantenimiento, aunado al factor clima, tales como la niebla, la humedad, los derrumbes, las zonas inestables, los hundimientos, los semáforos que funcionan incorrectamente, así como señales inexistentes en las cuales debiesen de haber, me refiero a las señales de vialidad, tendrá como factor una brecha de riesgo muy grande, lo cual va a incrementar de una manera exponencial los accidentes de tipo vehicular. Los factores también causales de los accidentes de tránsito podemos establecer, en primer término, la velocidad. Según la Organización Mundial de la Salud, en los últimos 5 años, en la mayoría de los países de Latinoamérica como el nuestro, anualmente la velocidad inapropiada y las vías que no son para ese tipo de incremento excesivo de la velocidad provoca accidentes automovilísticos, y en muchos de ellos
causa no solamente daños materiales, sino daños irreparables como es la pérdida de vidas humanas. De tal forma que las leyes de la naturaleza demuestran que a mayor velocidad el vehículo necesita evidentemente una distancia más larga para poder detenerse. Esos son principios elementales y fundamentales de la física. Las variables reguladoras de la velocidad apropiada deben ser la razón y la prudencia. El que es imprudente y no tiene raciocinio en sus elementos de juicio no alterados, ¿qué podemos esperar de alguien que vaya alcoholizado, drogado o con un exceso de estrés y prisa? Son factores que coadyuvan a este tipo de procedimientos. ¿Cuáles entonces podríamos nosotros considerar como las variables reguladoras de la velocidad apropiada? Como les manifestaba, la primera debe ser el sentido común, que muchos de nosotros no tenemos, la prudencia, y cuando un vehículo se pone en movimiento, se desarrolla lo que se conoce como una energía de tipo cinético, que a su vez es la que mantiene al vehículo en rodamiento. Incluso cuando se ha quitado el pie del acelerador, todavía se produce un rescoldo de energía de tipo cinético que hace que el vehículo aún continúe en movimiento sin que se le esté inyectando combustible. En realidad, la variación de la función en el cuadrado de la velocidad, es decir, que la velocidad se dobla. Por ejemplo, si nosotros vamos conduciendo, digamos, a 20 kilómetros por hora, la velocidad del vehículo se cuadruplica. Es decir, necesita por lo menos de unos 25 a 30 metros para el vehículo poderse detener. Evidentemente, si yo voy conduciendo a 200 kilómetros por hora, me voy a detener sobre el otro vehículo o debajo de alguien. La imprudencia. Esto indica obrar con indebida audacia o ligereza. Yo personalmente lo consideraría como estupidez. Sin embargo, realizar actos que las reglas de la prudencia indican no hacer, como por ejemplo conducir un vehículo en estado de ebriedad, bajo los efectos de drogas o bien de medicamentos, imprimir una velocidad exagerada al vehículo, infringir las leyes de tránsito, o bien cuando se va en transporte público y se va colgando de los estribos o de las puertas o sobre las parrillas, cuando se excede la capacidad de un vehículo de transporte público que está construido para 20 agentes y le ponemos 50, son actos que van a realizar o que se realizan sin reflexión, sin conciencia, sin sentido común y sobre todo el irrespeto a la vida humana. La negligencia. Esto generalmente es un descuido o una omisión o bien indiferencia por el acto que se realiza, tal como conducir un vehículo automotor en las siguientes situaciones: sin pasar las revisiones técnicas más elementales, sin una correcta revisión del sistema eléctrico, no contar con los espejos retrovisores, los neumáticos en condiciones inoperantes, es decir, que se les haya terminado la labor, y coloquialmente nosotros le decimos que están lisas, que no lleven la suficiente presión que el fabricante recomienda, fallas mecánicas o averías que no son reparadas adecuadamente y que nosotros en el argot popular le decimos chapuces, los cuales evidentemente lo que van a hacer es provocar accidentes. Dejar a niños dentro de un vehículo encendido,
o bien en pendientes, dejar el vehículo conectado en neutro con ocupantes menores de edad, puede ser un sinónimo de accidentalidad. La impericia. Como ya es de su amplísimo conocimiento, esto es el desconocimiento total o parcial de las técnicas que deben aplicarse en el sentido elemental de la conducción vial. Son procesos incorrectos que se van a desarrollar dentro del parque vehicular, tales como conducir un vehículo sin tener la suficiente capacitación y experiencia para ello. Es decir, tener un desconocimiento oceánico, abismal, de las técnicas mínimas elementales para la conducción, así como adolecer o pertenecer al grupo de capacidades diferentes que no les permite, por tal situación, la conducción de un vehículo. Esto en ningún momento es discriminar o ser fóbico a este tipo de personas, sino que se les debe hacer un examen previo antes de otorgarles la licencia de conducir, con el fin de asegurar no solamente el bien particular, sino la salud de todos los que conducen a su alrededor. El otorgar el permiso o licencia o carnet de conducción va a garantizar el conocimiento de la operatividad de los vehículos, el conocimiento de la ley de tránsito, fundamentalmente. ¿Cuáles son los factores causales de los accidentes de tránsito? La gráfica o la fotografía de por sí es más que elocuente. Esta es en la, se realizó, perdón, este accidente tuvo lugar en la Avenida de las Américas. Como ustedes pueden ver, el vehículo no era pequeño. Su modelo, pues, no es tan antiguo, es más o menos reciente. Y el choque fue tan violento que aquí, si estuviéramos hablando de seguros, es una pérdida total. ¿Qué sería el valor menos importante? Las vidas humanas que se perdieron dentro de este proceso. Por tal el efecto, los factores causales pueden ser la distracción. Este puede significar algo visto, escuchado, sentido o incluso pensando que aporta o desvía la mente y a veces también los ojos. De ahí tendremos que tener en cuenta la recomendación constante, permanente, de no utilizar los móviles cuando se va conduciendo. Derivado de que esto puede producir una pequeña distracción, lo cual puede ser motivo de la pérdida de vidas humanas. Una situación que hay que ponerle atención son las distracciones que de ordinario, según nuestra percepción, solo duran un momento. O bien, si nosotros lo quisiéramos tipificar, dura fracciones de segundo, pero puede ir mucho más allá o más lejos, lo suficiente como para causar un accidente. Dentro de estos elementos existen algunas clases de distracciones que voy a tratar de establecer, como por ejemplo los pequeños descuidos en cuanto a sintonizar las emisoras. De esa razón, los vehículos del 2014 que son comprados acá localmente, traen los comandos del radio en el timón. En los vehículos rodados, pues es un poco antes esta nueva modalidad. Bien, o bien poner o extraer un CD o un USB para escuchar música, poniéndole atención a los dispositivos móviles, tales como, bueno, las llamadas ya se pueden contestar
libremente con handsfree, pero hay gente que va conduciendo y va texteando. En fin, este tipo de negligencias e imprudencias que causan distracciones, que son exigencias del propio conductor, distracciones del exterior o de cualquier índole, fatiga, preocupaciones, estrés, somnolencia, etcétera. La somnolencia. En cuanto a esta circunstancia, son muchas los factores que hacen al conductor proclive al sueño, habiéndose establecido un sinnúmero de ellas. Un ejemplo clásico es la ingestión de cierta clase de alimentos. O sea, ustedes saben que las ingestiones de alimentos muy copiosas, sobre todo aquellos que son o llevan procesos de digestión un poco más largos, como la ingestión de proteína animal, eh, lleva un proceso de digestión un poco más fuerte y evidentemente pues produce sueño. Algunas porciones de alcohol, consumir una copa de vino más, un trago más, puede producirnos también condiciones de monotonía, y el silencio con el que vamos conduciendo en carretera nos puede inducir al sueño. Una prolongada estadía en el asiento como conductor, sobre todo aquellos que conducen vehículos públicos de transporte, en los cuales sus jornadas laborales generalmente van de 12 a 18 horas continuas, o bien si el sillón del conductor es ergonómico y es muy confortable, lo cual aunado al cansancio y la fatiga puede provocar estadios de sueño o somnolencia. Es decir, un cerrar y abrir de ojos típico, ya está uno abajo o encima de algún otro objeto. El estrés. Esta es la predisposición del organismo que en forma inconsciente se prepara a enfrentar y reaccionar a los estímulos que el mundo que nos circunda presenta. Evidente y obviamente va a repercutir en la actividad física y mental. Las condiciones de estrés que han iniciado en él otros ambientes predominantes como el centro laboral, los aspectos sociales, familiares, personales, pueden modificar de una manera contundente su sistema dinámico y puede producir un cansancio fisiológico que el mismo cuerpo compensa o equilibra el estatus del estrés que manejamos. El alcohol, sobre todo ustedes que son abogados, debemos de tener en cuenta eh, la forma de medir el alcohol en sangre. La alcoholemia es un examen clínico de gabinete o bien una prueba que va a detectar la presencia de alcohol en sangre de un individuo. Se puede evaluar de dos formas. Pregunta del segundo parcial. ¿De forma cuantitativa o de forma cualitativa? Si lo evaluamos de una forma cualitativa, el resultado es positivo o negativo. Pero si lo evaluamos de una forma cuantitativa, no los grados de alcohol en sangre no deben de ir de 0.0 a 3.5 miligramos. Las formas de obtener la muestra son variadas, o para ser más específico se puede considerar de tres formas: en aliento, en sangre o en orina. El más común, por las razones evidentes,
es en cuanto a la vialidad, es establecerlo en aliento. Ahora, cuando ya se torna un elemento importante en un juicio, se tiene que hacer en sangre, pero debe hacerse de manera pronta y oportuna porque igual eh, los niveles en sangre disminuyen con la temporalidad. ¿Cuáles van a ser entonces los efectos de la alcoholemia? Van a depender de una serie de condiciones personales. En primer término, las dimensiones morfológicas del sujeto. A esto me refiero a su talla, a su envergadura física, no solamente muscular, sino de grasa por centímetro cúbico. La sensibilidad y sobre todo la tolerancia que cada uno de nosotros tiene. No, alguno de nosotros con una copa de vino está loco. Alguien más puede tomarse 5 o 6 botellas y está razonando y cognitivamente de una forma normal. Las circunstancias de cada momento, el ritmo de la absorción, el momento y el tiempo de la ingestión y sobre todo otro factor que es muy importante, aunque no es absolutista, es el género. Eso no significa que las chicas no tengan tolerancia al consumo de alcohol. La tabla de la alcoholemia. Esta la vamos a dividir con propósitos eh, clínicos y didácticos en 5 periodos. El primer periodo se denomina periodo subclínico, en el cual no se presentan síntomas clínicos. Hay un retardo en la respuesta a estímulos, pero que es irrelevante administrativa y penalmente. Pues vamos a considerar de 0.1 a 0.5 gramos por litro. El segundo periodo, el estado de ebriedad. En ese estamos eufóricos, excitados, hay pérdida de atención, los reflejos empiezan a disminuir, el campo visual disminuye también y estamos de 0.5 a 1.5 gramos por litro. El tercer periodo, ebriedad absoluta. En este pues ya hay confusión, soy agresivo, tengo pérdida de control y voy a tener una saturación de 1.5 a 2.5 gramos por litro. El cuarto periodo, la grave alteración de la conciencia. Ahí voy a tener estupor, apatía, coma, incoordinación muscular, lo que se conoce como ataxia. Ataxia es cuando yo quiero agarrar o sujetar algo y involuntariamente se me cae. Ahí voy a estar en más o menos de 2.5 a 3.5 gramos por litro. Y en el quinto periodo, que es un periodo en el cual la vida ya está en riesgo, que es el coma etílico. Como les indicaba, ahí existe un riesgo de muerte por un paro respiratorio, por una afección hepática, por un proceso intestinal, que puede ser una atresia intestinal, y el rango va a estar considerado de 3.5 a más gramos por litro. Las fases de atropellamiento. Estas constituyen uno de los mayores problemas de las urbes metropolitanas, tanto desde el punto de vista de salud pública como de la medicina legal, proceso que actualmente nos atañe y nos está convulsionando. Este evento, generalmente involuntario, es generado por un vehículo en movimiento que causa daño a las personas y bienes
que se encuentran involucrados. Y de igual forma va a afectar la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o las vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia en la que se produjo el hecho de tránsito. Las fases de atropellamiento son típicas o completas. En cuanto al atropellamiento, por definición, conocemos que es el acto que tiene especial alusión a empujar o bien a impactar con alguien o algo, actuar sin respeto o ya sea realizar una acción de manera precipitada y sobre todo irresponsable. Choque o impacto. Es el encuentro entre la víctima y el vehículo, el cual puede ser único o múltiple, que puede suscitarse en un breve espacio de tiempo, lo cual va a ocasionar golpes sucesivos contra diversas partes del vehículo, y aquí podemos apreciar una subfase de impacto primario, el cual va a corresponder al golpe que el vehículo asesta al peatón, localizándose en la mitad inferior del organismo. Esto se refiere a los miembros inferiores, que van a ser el sitio más común, apreciándose en ellos hematomas, equimosis, heridas contusas, fracturas, que pueden ser, dependiendo de las características del impacto, transversas, oblicuas, cerradas, abiertas, sobre todo en la región del fémur, o bien tibial o peronea. Existe una subfase de impacto secundario. Esto va a corresponder al golpe que el peatón le da al vehículo y se localiza en el parabrisas. La cubierta del motor, los faros delanteros, en tanto que las lesiones del peatón se van a constituir en la mitad superior de su anatomía. La proyección. Esta es cuando el cuerpo de una persona se proyecta en contra de la estructura del vehículo, en el cual la víctima puede ser lanzada hacia adelante o bien rotar alrededor de su centro de gravedad, en el cual el trayecto de la víctima va a depender del tipo de vehículo que lo arrolla, la velocidad que éste presenta y en qué sitio fue el primer contacto de su cuerpo. Por ejemplo, no es igual que lo impulse de la cintura lumbar que lo tome de la región peroneal o tibial, porque de esto va a depender el giro o la proyección que el sujeto va a tener. La caída. Esta se considera como el derribamiento al piso de la víctima, como un proceso del factor de la aceleración cinética, la cual se va a apreciar adecuadamente lesiones por contusión, fracturas, no solamente en la parte inferior de su anatomía, sino que fracturas de cráneo, golpe o contragolpe. Esto significa que el golpe de la caída por la proyección puede rebotar sobre el vehículo o bien
sobre en la superficie. El arrastre. Este es el producto de la tracción del cuerpo sobre el pavimento. Está relacionado con el impulso que el vehículo transmite a la víctima durante la fase del choque, apreciándose, escoriaciones que van a ser de tipo lineal. Esa es una de las características. El aplastamiento y el machacamiento. Estos son el resultado del paso del vehículo sobre la víctima, en el cual se van a apreciar lesiones por compresión, equimosis, fracturas multifragmentarias. Esto significa que el hueso se fractura en muchos pedazos o en muchas fracciones. Por eso se denomina multifragmentario. El traumatismo de los ocupantes del vehículo. O sea, a esto me refiero en el tipo de lesiones que son más comunes de producirse en los ocupantes del vehículo, los cuales podemos considerar desde el conductor, el copiloto y los pasajeros que se conducen en la parte posterior del mismo. El conductor, este va a sufrir una proyección contra el ángulo del marco del parabrisas y el marco de la puerta izquierda. Va o puede presentar fracturas expuestas de miembros superiores, múltiples escoriaciones y heridas por fragmento de vidrio. No olvidemos el latigazo cervical, las fracturas cervicales, puede haber un esguince cervical. Cuando me refiero a todo lo que es cervical, son las vértebras del cuello. De hecho, va a existir una equimosis lineal por el cinturón de seguridad. Y este mismo cinturón de seguridad nos puede causar un trauma cerrado de tórax o bien un taponamiento cardíaco, que son condiciones un poco más difíciles de evidenciar en un primer momento de atención. Esto también puede producirse traumatismos con el volante, tales como hemopericardio, que significa que hay un derramamiento de sangre dentro del pericardio, que es la capa que cubre al corazón. Entonces, por eso se denomina hemopericardio, porque significa hemo, sangre, pericardio, el epitelio que cubre la parte cardíaca. Fracturas esternales. Recordemos que el esternón es lo que tenemos en medio de la región costal, o sea, es la que le da la unión a la parrilla costal, o sea, a las costillas. Pueden haber múltiples fracturas costales que pueden esos fragmentos insertarse dentro del pulmón y hacer problemas pulmonares severos. Puede también existir fracturas una ruptura hepática por un trauma cerrado de abdomen. Se puede romper el vaso. Puede haber una fractura del tercio distal de los antebrazos. Fractura del hueso ilíaco, que es la que conforma la cadera. Fracturas de la cabeza del fémur, del tercio medio del fémur, o bien fracturas tibiales o de los tobillos. ¿Por qué tanto problema o tanta patología de miembros inferiores? Recuerden ustedes que el primer reflejo de todo conductor es frenar. Entonces, frenar es poner rígidos los músculos, sea un vehículo automático o mecánico, pone tensos los músculos y ahí es donde se producen las fracturas tibiales,
rotulianas, o sea, de las rodillas, de los tobillos o bien del fémur. En cuanto al copiloto, los traumatismos que generalmente sufren los que van de acompañantes son lesiones en la rótula, fracturas rotulianas, lesiones de rodillas, fracturas de la porción distal del fémur, lesiones muy similares a las que puede producir las que se producen en el conductor. Si desafortunadamente no llevase puesto el cinturón de seguridad, una de las situaciones más frecuentes es que salga expulsado y vaya a tener, además de todas las lesiones anteriores, una fractura de cráneo o bien le cause la muerte. Los pasajeros que van en la parte posterior, generalmente se producen ellos traumatismos de cráneo en la cara. Eso se denomina LEFOR y se van discriminando según la gravedad. El LEFOR 1 es leve hasta LEFOR 4, que es una fractura de todos los huesos de la cara, contusiones en miembros superiores, etc. Vamos ahora a la biomecánica del accidente de tránsito. En esto, lo que más, bueno, lo que tratamos de evidenciar acá es la fuerza cinética biomecánica que existe entre el impacto, como ven ustedes con esta flecha roja que tiene el número 1, y el movimiento de la víctima por la inercia. Como pueden ustedes apreciar, las lesiones pues se producen con el tablero, la ruptura o fractura del asiento del conductor, el latigazo, que es el movimiento de la inercia hacia adelante y por la gravedad de nuevo hacia atrás, lo que generalmente va a producir lesiones cervicales. Y no olvidemos que dentro de la vértebra 1 y 2 existe la apófisis odontoides, que es una pequeña protuberancia que al romperse hay una herniación de la amígdala cerebelosa, lo cual produce una muerte inmediata por paro respiratorio. En cuanto a la biomecánica del accidente de tránsito, podemos establecer que mientras los cinturones de seguridad están elaborados, establecidos, colocados con el propósito de salvar la vida y de lesiones severas a al conductor y a los pasajeros, llevar uno puesto el cinturón no garantiza en ningún momento que el sujeto que sufra el accidente va a salir totalmente ileso y sin ningún tipo de lesión. De hecho, hay momentos en el que el cinturón de seguridad puede llegar a ser el responsable de las lesiones durante un accidente de tránsito, pues cada vez que el cuerpo está inmovilizado, como cuando utilizamos el cinturón y se experimentan sacudidas intempestivas y violentas de fuerzas de diferentes direcciones, nos vamos a enfrentar a la posibilidad de un daño corporal, lo cual absolutamente va a depender de la intensidad, de la magnitud, de la fuerza en que esté involucrado en el accidente vial. Ya sean las lesiones del cinturón de seguridad en un accidente de tránsito, pueden contribuir a la multicausalidad de graves y extensas lesiones corporales. Como les manifestaba en la diapositiva anterior, el cinturón de seguridad puede ser causante de un trauma cerrado de tórax, de un hemopericardio, de un trauma cerrado de abdomen,
de una ruptura del vaso, o bien de un desgarro del hígado, o sea, un desgarro hepático. De tal forma entonces que la biomecánica del accidente de tránsito comprende equimosis y golpes. En un accidente vial, si el coche o vehículo se detiene de inmediato, su cuerpo puede aplastarse contra el cinturón de seguridad. Y esto puede causar áreas equimóticas, sobre todo en la región anterior del tórax, y en algunos tipos de accidentes son más evidentes que otros por la fuerza, la magnitud y los otros elementos que ya indicamos. Los mismos que probablemente pues son los causales de este tipo de lesiones, que son las más comunes. Las lesiones de tipo abdominal, aun cuando esta área no es de las más comunes de ser afectada por el cinturón, existen ocasiones en las cuales la presión del accidente puede afectar también la región abdominal y los órganos cercanos. Los más friables, dijimos desde hace algunas clases anteriores, son el vaso y la región hepática, que son los más, son los más susceptibles de romperse, de desgarrarse. Evidentemente van a provocar hemorragias masivas que deben de ser atendidas de una forma pronta y oportuna en una emergencia y llevarlos a una instrumentación quirúrgica eh, para reparar el hígado y bien efectuar una esplenectomía, que es la sustitución, el retiro quirúrgico del vaso. Las lesiones de tipo torácico. El usar un nuevo cinturón de manera correcta puede dañar la región costal y el tórax anterior, el peto esternal, o sea, la región del esternón. La fuerza de retención del cinturón de seguridad puede tener el poder suficiente para fracturas costales y puede también causar un síndrome que se llama osteocondritis, que es el dolor del esternón, el cual puede durar mucho tiempo y evidentemente hay que utilizar analgesia, antiinflamatorios, etcétera, etcétera. Y ejercicios respiratorios, fisioterapia. Las lesiones en la bóveda craneana. Poner el cinturón detrás de la espalda o no llevarlo puesto puede hacer que la cabeza golpee el volante y en el peor de los casos que salga proyectado a través del windshield o del parabrisas del auto hacia el exterior del mismo, dándose un golpe en la superficie externa del vehículo. ¿Qué le puede provocar en el caso, eh, en este caso, una fractura de cráneo con hemorragia intracraneana, que puede ser una o multifragmentaria, y que pone en un riesgo severo su integridad y vida? Las lesiones de los hombros. Este puede llegar a ser una lesión común y más probable que la parte del cinturón, al ser este el lugar donde debe ponerse el cinturón. Entonces, eh, puede, dentro de las lesiones más inocuas, está el desgarro del manguito rotador, que es el que nos permite eh, peinarnos, sobarnos la cabeza, producir el rascado en el cuello, y al perderse este músculo, entonces esa posibilidad mecánica de hacer el miembro superior hacia atrás se imposibilita absoluta y completamente. Muchas gracias por su atención y procedemos entonces a lo que tanto esperan, que es el vídeo
que tenemos para hoy, esperando sea de su agrado y podamos fijar más nuestro aprendizaje.
Información. Son las dos fuentes que proveen al perito con la información suficiente para poder realizar su trabajo. Información objetiva. Es la que nos proporciona elementos de forma indirecta a través de documentos, en el caso de peritos de tránsito. Todos ellos se concentran en un expediente. Información subjetiva. Son datos que los peritos obtienen directamente de dos diligencias que se realizan con ayuda de la autoridad ministerial y que son observación del lugar del hecho y la visión de vehículos, adicionalmente de la observación de las lesiones de perspectivas en cuanto a su ubicación de manera superficial, su gravedad y característica. Dentro de la observación objetiva, encontramos la observación de los hechos. Número 1. Estudio de construcción del medio ambiente. Consiste en verificar las condiciones meteorológicas y la luminosidad. Condiciones meteorológicas, si existe lluvia o neblina. A su vez también, si la neblina es regular, escasa o nula. Dentro de la luminosidad, si existe la luz natural o luz artificial. Número 2. Estudio de construcción de la visibilidad. Obstáculos y condiciones del terreno. Materiales. Tipo de volumen y espacio. Obras, puestos, vehículos. Si se encuentran circulando o si se encuentran estáticos. Si se encuentran estáticos, si es momentáneamente estacionados, verificar el lugar y forma. Tipos, baches. Verificar diámetro, profundidad y localización. Dimensiones. Arroyos, camellones, banquetas. Siguientes, banquetas. Si estas son jardinadas, alineadas, si tienen obstáculos o a distancia de banquetas.
Configuración topográfica. Tipo de crucero. Si estos son regulares, en forma de cruz o en forma de X. Irregulares. Si existen grietas desfasados en forma de letra T, en forma de letra K, en forma de letra Y, o si existen otros. Tipos de estilos. De banquetas, escuadras, reguladas, de parámetros de construcción, curvas, si estas son cerradas, abiertas, pendientes, si estas son de forma ascendente o descendente. Número 3. Estudio del tipo y estado del piso de la zona de rodamiento. Concreto, si este es asfáltico o hidráulico. Otros, adoquín, si es colonial, empedrado. Si es de piedra, el tamaño de la piedra, grande o chica, arenoso, terracería, si esta está suelta o conformada. Número 4. Estudia localización de los señalamientos de tránsito. Estos son informativos, preventivos o restrictivos. Preventivos, clase, humanos, pintados en piso, electromecánicos o ausentes. Tipo, vivienda, dirección, señalización, revisión, localización, posición y situación, dirección, hacia dónde ver, configuración regia. Número 5. Estudia y muestreo de las condiciones de tránsito. Si este es fluido, regular o escaso. Este también es sujeto de comprobación y verificación en caso necesario, mediante muestreo, coincidiendo día, hora, con la presencia del Ministerio Público, en lapsos de 5 minutos aproximadamente. Localización de leyes. Arrastre. Verificar forma de votación y longitud. Frenamiento. Un lado debe ser modificado, 2 lados, longitud y acotación, doble rodada o si son de forma continua. Desplazamiento, longitud y acotación, doble y longitud. Centro de acotación. Mixtas. Escribir por separado. Final de una y otra, longitudes separadas. Cuarto grado. Forma, agente que lo predica. Clase, identificar, longitud y acotación. Número 7. Localización de los índices. Fricciones. Guarniciones, postes, banquetas. Árboles, camellones, puestos, glorietas, alumbrados, casas, construcciones, barcos. Mancha. Agua de bañador. Aceite de batería, tierra de formas. Huellas. Rodamiento. Cuerpo duro, naturaleza. Cuerpo blando, agente productor. Pintura. Cuidado con identificar. Partes bajas. Polvos, brisas de tierra, pasto, cemento, sangre, lodo, entre otros. Loples, redes. Chasis, brisas de tierra, pasto, entre otros. El soporte externo, carrocería general. División imaginaria. Parte frontal. Parabrisas, faros, luces, medias blancas, limpiadores. Parte posterior. Calaveras, direccionales, luz a reversa. Costados. Orden de recorrido. Siguiendo el movimiento de las manecillas del reloj hasta los 360 grados, hasta dar la vuelta completa. Daños por cuerpo blando. Daños por mayor localización y tipo. Daños por cuerpo blando. Si este es intenso, ligero, mediano, dirección de derecha a izquierda, izquierda a derecha, localización diagonal. Movimientos. Intenso, ligero, mediano, dirección diagonal, localización. De adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante. Hundimiento y corrimiento. Despliegue por separado. Remoto.
entrar, vehículo, casa, árbol, bosque, entre otros. Indicios, sangre, documentos, artículos, entre otros. Parabrisas, si este se encuentra roto, estrellado, de dentro hacia afuera y afuera hacia adentro. Localización, lado izquierdo, centro y lado derecho. En su parte alterna, tablero, abolladuras, sangre, dedos, etc. Marcos, abolladuras, indicios, diámetro y localización. Si estos pueden poderse responder por dedos o por un corporante. Resaltos, desprendidos, removidos o dañados. Dirección, normal, fuera del volante del avión. Directa, hidráulica, líquidos dañados, dañado del volante. Frenos, hidráulicos, freno de pedal, mecánico, nivel de líquido, de potencia. Información subjetiva. Averiguación previa. Número de averiguación previa. Táctica informativa. Lugar, hora aproximada. Norma imprecisa. Idea errónea. Datos sujetos a declaración. Exordio. Tipo de delito. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Declaraciones. Remitentes. Lugar del hecho. Posición final del vehículo. Otros años y versiones. Conductores. Estado físico. Vehículo que tripula. Calle por la que circula. Carril gratuito. Dirección de la circulación. Forma de colisión. Maniobras evasivas. Trayectoria descondicional. Testigos. Acompañantes. Lesionados o lesionados. Peatones. Lesionados. Ajenos. Lesionados. Peatones. Edad. Diferencia de velocidad en el recorrido. Lugar y medio de cruzamiento. Caminando, corriendo, parado, etc. Dirección. Tiempos cardinales. Objetos fijos, obras, puestas, etc. Recorrido. En metros, en pasos, aproximado. Existencia o no de obstáculos. Vehículos estacionados en movimiento. Puestos. Fijos, semifijos, móviles. Obras. Tipo y clase. Forma. Forma de placa. Manejadores. Acompañantes. Corroboración de datos anteriores. Apreciación general del hecho. Mismas premisas que el conductor. Datos para identificar y localizar los vehículos. Marca. Tipo. Bicicleta, autobús, motocicleta, camioneta, automóvil. Modelo, color, clase. Jeep. Sedán, convertible, combi, safari, etc. Placas. Certificados. Embriagar. Aliento alcohólico. Fiebre en concreto. Fiebre concreto. Intoxicación. Lesiones. Clasificación. Mecanismo. Parte afectada. Diacropsia. Tipo de lesión. Mecánica. Partes afectadas. Datos para identificar y localizar el lugar de los hechos. Número de calles. Circulación. Orientación. Localización exacta del sitio de contacto.
Es con esto, compañeros, que llegamos al fin del tema del día de hoy y pues preocupado porque no es una situación de mi incumbencia que pues algunas veces hayan problemas de tipo técnico. Sin embargo, si ustedes consideran que mejor continuamos con el periodo, pues yo no tengo ningún inconveniente. Me lo hacen saber llegar, por favor, y con mucho gusto pues estaremos tratando de establecer lo más beneficioso en cuanto a su aprendizaje y la academia que ustedes necesitan. Que tengan una excelente mañana. Hasta luego.